Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 5 conformado por Antonio Carvajal Giovanna, Contreras Ramírez Aarón Mauricio, Herrera Cruz Mariana, Martín Carrillo Dafne Alondra, Rojas Galicia María Susana, Sol Mendoza Rodrigo y Solís Medina Viridiana Jocelyn. Nuestra maestra es Alma Patricia Romero Segura y les vamos a presentar los temas de par biomagnético y quiropráctica para la materia de antropología médica del grupo 4HM1. Antecedentes históricos. En el siglo XVIII, el médico alemán Franz Anton Mesmer descubrió lo que él llamó magnetismo animal y publicó en 1766 Astrología médica, postulando la existencia de un fluido universal dentro del cual todos los cuerpos están inmersos y cuyas propiedades actúan como las de un magneto. Según esto, la enfermedad resultaba cuando el flujo y reflujo normal del fluido era interrumpido y la salud se alcanzaba por el establecimiento armónico de los fluidos magnéticos. En 1843, Immanuel Essmann publica la primera obra sobre la aplicación con fines terapéuticos de un campo magnético sobre un cuerpo humano. Por su parte, el Dr. Roger Raymond Rife fue otro pionero de la medicina bioeléctrica. En 1920 construyó el primer microscopio para visualizar virus y su relación con las células tumorales. Fue el pionero en descifrar la frecuencia de agentes patógenos y cómo una alteración de esta frecuencia inducida desde el exterior puede destruirlos sin dañar los tejidos del organismo. A mediados del siglo XX, en Japón, comienzan una serie de estudios sobre los campos magnéticos, comprobando la eficacia en tratamientos de enfermedades inflamatorias crónicas de los órganos genitales femeninos, comprobando que los campos magnéticos entre 450 y 560 Gauss tienen una eficacia del 77 y 97%, y ninguna de las pruebas reveló efectos orgánicos negativos. En Francia, el Dr. Philippe Oregon, cirujano ortopédico, descubrió la magnoterapia. Corrige el síndrome mesoencefálico, producido después de un fuerte traumatismo, con dos imanes en el ángulo del ojo sujeto con un esparadrapo al temporal. También demostró la eficacia de los imanes sobre los esguinces benignos, colocando los imanes en los puntos de dolor en el tobillo del paciente. En 1988, Albert Royce Davis y Walter Rice hicieron estudios sistemáticos sobre los efectos de los campos magnéticos en los seres vivos. Descubrieron por primera vez, hasta entonces, los efectos diametrales de los polos magnéticos en los sistemas vivientes, es decir, los polos biomagnéticos. El doctor Isaac Goyce descubrió el par biomagnético al tratar a un paciente que sufría VIH, logrando que el paciente tuviera una mejoría clínica significativa a los 8 días de haber sido tratado mediante la aplicación de dos imanes de polaridad contraria de aproximadamente 1000 Gauss externos, en zonas específicas del cuerpo durante 15 minutos. El doctor, en 1988, partiendo de los efectos en las distorsiones de pH y de las existencias de polos biomagnéticos, descubrió que en los organismos se formaban polos pares, un par biomagnético, es decir, a un polo alcalino le corresponde otro ácido, dos puntos específicos que pueden variar en intensidad, pero no en ubicación, y manteniendo el mismo número de partículas elementales. Por la ubicación de las distorsiones del pH se conoce la patología en su etiología, y ahí mismo se pueden corregir las alteraciones de pH, que al llevarlo nuevamente a valores normales y naturales, inducen la salud celular y orgánica, es decir, resolver enérgicamente la patología. Ahora que conocemos los antecedentes del par biomagnético, es importante saber qué es. Y citando a Isaac Goyce, el par biomagnético es un conjunto de cargas que identifican una patología y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta, que se conforman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que la soportan. Por lo tanto, el par biomagnético tiene la capacidad de estudiar, detectar, clasificar, medir y corregir las alteraciones funcionales del pH de los órganos vivos. Para explicar en qué consiste el par biomagnético, hablaremos de la técnica utilizada, ya que no se trata de poner imanes al azar. En primer lugar, se colocará al paciente en decúbito supino con los pies fuera de la camilla, tal como lo muestra esta primera imagen. Posteriormente, hay que sujetar los pies del paciente de los talones y levantarlos a unos 30 grados con relación a la camilla y medir su longitud. Aquí nos preguntaremos si son simétricos o no. En caso de no ser simétricos, se coloca un imán positivo en el área renal del lado donde se acorta la extremidad, que generalmente será la derecha y la izquierda se tomará como referencia. Se vuelve a medir la longitud de las extremidades. Si se corrige el acortamiento, se coloca un imán negativo en el parietal contralateral, tal como lo muestra la siguiente imagen. A esta corrección del acortamiento se le conoce como fenómeno de Goyce.
Después se dejan los imanes por 20 minutos, después se retira el imán positivo y se mide la longitud de las extremidades. Si se mantiene la simetría, se ha corregido el problema. En caso que siga presentando el acortamiento, se deja más tiempo hasta su corrección. Después se procede a realizar el rastreo de cada uno de los pares. Para hacer el rastreo se utiliza el imán del polo negativo. Este se coloca en cada una de las listas de puntos ya establecidos. Ahí se deja el polo negativo y se coloca el positivo en el lugar donde haga resonancia, es decir, el lugar que al colocar el imán y al medir las extremidades vuelva a producirse la simetría en la longitud de las piernas. Es importante mencionar que el biomagnetismo desactiva el par biomagnético, empujando sus cargas o polos internamente una contra otra con imanes de entre 1000 a 1500 Gauss. Se usa esta medida ya que se considera que el campo magnético de cualquier microorganismo no supera los 1000 Gauss. Así, el campo biomagnético generado por los imanes arrastra y disminuye el campo magnético de los microorganismos. ¿Quién aplica el par biomagnético? El biomagnetismo o par biomagnético es aplicado por el terapeuta en biomagnetismo o biomagnetista, que previamente ha terminado la carrera de biomagnetismo y es capaz de realizar el diagnóstico de su consultante por medio del biomagnetismo y de brindar la terapia con imanes correspondientes y así brindar la recuperación de la salud de las personas. El terapeuta en biomagnetismo o biomagnetista será una persona capaz que reconocerá la anatomía y función del cuerpo de lo normal a lo anormal. También será capaz de reconocer signos y síntomas de alarma. También sabrá realizar el rastreo biomagnético y su interpretación. Reconocerá los puntos estratégicos en la localización, así como también aplicará las técnicas específicas en imanes derivadas de las enfermedades. El par biomagnético o biomagnetismo tiene diversos cursos y escuelas donde son enseñadas a la población en general. Principalmente se pueden estudiar en la Escuela Superior de Biomagnetismo Médico, el Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico, THAI, Centro de Armonización Interior, la Universidad Mexicana, el Instituto Bioenergético Magón y el Centro de Biomagnetismo Médico Anahuacalli. En la Escuela Superior de Biomagnetismo Médico fue la primera institución dedicada exclusivamente a la profesionalización de la terapia, el par biomagnético. La escuela ofrece un curso de 2 niveles primordiales. En el Colegio Mexicano de Biomagnetismo Médico fue fundado en el 2003 por el Dr. Goiza. La escuela cuenta con todo un curso acerca de la historia y la práctica del par biomagnético, donde se enseña la historia de la práctica y los métodos para poder practicarla. En THAI, Centro de Armonización Interior, es un centro que se encuentra en el top 25 del ranking en México. Está localizada en Naucalpan, Estado de México, y ofrecen 3 modalidades de cursos y seminarios semiescolarizados. En Bioenergético Magón es un instituto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Se especializa solamente en la enseñanza del par biomagnético en 12 meses y 3 diferentes niveles. En el Centro de Biomagnetismo Médico Anahuacalli es un centro que se encuentra ubicado en el World Trade Center de la Ciudad de México. Cuenta con cursos presenciales y online para toda la población en general. Es un curso de 12 meses de 3 niveles para aprender el par biomagnético con precios accesibles. Y finalmente, en la Universidad Mexicana, aquí el par biomagnético se estudiará principalmente como una especialidad, donde te darán la teoría, métodos y materiales para ser un terapeuta de biomagnetismo médico. Sus costos son muy accesibles. El par biomagnético cura más de 120 enfermedades y no causa efectos colaterales ni requiere medicamentos. Tampoco se contrapone a los medicamentos y tratamientos que está llevando la persona con la medicina tradicional. Entre estas enfermedades tendremos a las autoinmunes, enfermedades degenerativas, lupus, artritis reumatoide, cáncer dependiendo de lo avanzado de la enfermedad y de los órganos que haya dañado, cardiovasculares, arteriosclerosis, hipertensión, hipotensión, soplos, colesterol, triglicéridos, sistema nervioso como migrañas, cefalea tensional, vértigos, estrés, ansiedad, depresión, bipolaridad, insomnio, etc. Dermatológicas como psoriasis, acné, dermatitis atípica, celulitis, disfunciones glandulares, tiroidea, paratiroidea, ovárica, testicular, suprarrenal. Gastrointestinales como infecciones, gastritis, úlceras, colitis, estreñimiento, diarrea, hemorroides, parásitos intestinales y genitourinarias como lo son las infecciones. También tratará a las hepáticas, como hepatitis, cirrosis, amebiasis, litiasis, hematológicas como son la anemia, púrpura, hematomas, leucemia, escarlatina, brucelosis, talasemia, oculares como conjuntivitis, glaucoma, el llamado vista cansada o carnosidad, osteomía articular como osteoporosis, dolor óseo y muscular, respiratorias como gripe, dengue, influenza, asma, bronquitis, laringitis, sinusitis, enfisema, entre otras, renales como infecciones, insuficiencia, litiasis, venéreas como papiloma humano, sífilis, gonorrea, herpes, candidiasis,
auditivas como otitis, meniere, acúfenos o hasta trastornos psicológicos. Vamos a hablar de qué es y a qué se debe la enfermedad en el par biomagnético. Como sabemos, es un sistema terapéutico en el que se utilizan imanes para la eliminación de agentes patógenos como son las bacterias, virus, hongos y parásitos, que son los agentes causantes de muchas enfermedades, por lo que el biomagnetismo básicamente se encarga de tratar más de 120 enfermedades en las que el experto terapeuta José Orlandini asegura que pues enfermedades también como el cáncer de mama, el cáncer pulmonar, de útero, osteoporosis, enfisema pulmonar, insuficiencia renal, leucemia, la candidiasis, el papiloma humano, el VIH-Sida, enfermedades como Parkinson, Alzheimer, psoriasis e infertilidad, además de disfunciones glandulares, tanto como la disfunción ocular, como eréctil, como de ovarios. Además trata el sistema inmunológico, ayuda a la tartamudez, la dislexia, la hipertensión, inclusive nos ayuda con la falta de memoria y con cuestiones psicológicas como la baja autoestima. Y también funciona como tratamiento preventivo para eliminar algunos microorganismos patógenos antes de que aparezcan pues como tal los síntomas, como lo son cualquier enfermedad que ya les había mencionado, causada por virus, bacterias, hongos o parásitos. Ahora hablaremos sobre la quiropráctica. Antecedentes. Los tratamientos quiroprácticos se iniciaron miles de años antes de Cristo. En China existe un manuscrito llamado Documento Kung Fu, escrito alrededor del 2700 a.C., donde se revela el uso de la manipulación de tejidos blandos para tratar problemas de salud de forma similar a la quiropráctica. Por otra parte, existen escrituras de la antigua Grecia del año 1500 a.C., donde se mencionan manipulaciones de la columna vertebral y el reposicionamiento de las extremidades inferiores para aliviar el dolor de las lumbares. De hecho, Hipócrates, famoso científico griego, publicó un texto explicando la importancia de las manipulaciones manuales. En uno de estos escritos dice: hay que conocer y estudiar la columna vertebral porque este es el origen de muchas enfermedades. Y por otra parte, Galeno es reconocido por la curación de una parálisis de la mano derecha de un erudito romano. Siglos después de Cristo, se han registrado en otras culturas tradicionales el uso de la quiropráctica. En Tahití se ha usado como tratamiento la manipulación suave de la columna. Los nativos americanos del norte realizaban una corrección espinal brusca al montarse sobre la espalda de la persona afectada. En América Central y del Sur, los mayas e incas también practicaron el arte de la manipulación vertebral. Sin embargo, el comienzo oficial de la quiropráctica como profesión se le atribuye a Daniel David Palmer. Pero, ¿cómo fue que lo hizo? Todo comenzó cuando Harvey Lillard, quien padecía sordera desde los 17 años, perdió la audición después de haber oído un fuerte crujido en su cuello mientras trabajaba en una posición encorvada. Palmer planteó la idea que su sordera y el crujido estaban relacionados. De igual modo, había observado que la columna de Harvey no estaba en su posición normal y no se movía correctamente, llegando a la conclusión de que si corregía la posición, el hombre podría volver a recuperar la audición. Y tras un largo tiempo de convencerlo, el 18 de septiembre de 1895, David Palmer realizó en Davenport, Iowa, el primer ajuste quiropráctico. Continuando con la explicación de la quiropráctica, debemos mencionar qué es. La quiropraxia, atendiendo a la definición de la Federación Mundial de Quiropraxia, se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos mecánicos del sistema musculoesquelético y de los efectos que estos tienen sobre el sistema nervioso y la salud general. Antes de mencionar en qué consiste, es importante decir que para la quiropraxia, algunos trastornos habituales están causados por problemas estructurales de la columna vertebral, por el desplazamiento de alguna vértebra. El pinzamiento de los nervios causado ocasiona dolor en el área circundante e induce un desequilibrio químico del organismo, que provocará no solo la pérdida de capacidad física, sino también emocional e intelectual. ¿En qué consiste la quiropráctica? Concede particular importancia a las técnicas manuales, como la manipulación o el ajuste de articulaciones. Es una disciplina basada en tratamientos manuales que incluyen el ajuste vertebral y otras manipulaciones articulares de tejidos blandos.
Trata de restituir a su posición normal las vértebras desplazadas y de este modo tratar las enfermedades que las mismas puedan producir. A veces también se usan hielo, calor, técnicas de relajación, ejercicio y otros tratamientos. Los métodos empleados por los expertos en quiropráctica son leves toques sobre un punto clave, presión leve y suave en las articulaciones afectadas. Esto se debe realizar en camillas diseñadas específicamente para realizar los ajustes en diversas posturas, según la respiración o los movimientos, para poder actuar sobre la columna, sobre el cráneo u otras partes del cuerpo. ¿Quién aplica la quiropráctica? La quiropráctica es aplicada por el quiropráctico, que previamente ha egresado de la licenciatura en quiropráctica. El licenciado en quiropráctica es el profesional de la salud del primer nivel de atención competente para analizar, localizar y corregir subluxaciones vertebrales, además de diagnosticar otros trastornos y patologías del sistema neuromusculoesquelético. Solicita e interpreta estudios de imagenología, neurofisiología y estudios clínicos de laboratorio. Está además capacitado para reconocer los factores determinantes de lesión en la columna vertebral, restos del sistema neuromusculoesquelético y hacer recomendaciones sobre ergonomía, actividad física y alimentación saludable. Egresado de la licenciatura en quiropráctica, es el profesional que evalúa, diagnostica y atiende los factores causantes de los desórdenes biomecánicos de la columna vertebral y articulaciones, que afectan el sistema nervioso y los mecanismos de defensa del cuerpo. La quiropraxia se puede estudiar en diferentes escuelas públicas y privadas en México, como la Facultad de Medicina en la Universidad Veracruzana, la Universidad del Valle de Ecatepec, la Universidad del Valle de Toluca, la Escuela Palmer Privada y el Instituto Mexicano de Medicina Quiropráctica. En la Universidad Veracruzana se enseña la licenciatura en quiropraxia desde el año 2013. Se otorga un programa completo acerca de la quiropraxia, donde el egresado obtendrá el título de licenciado en quiropráctica. La escuela ofrece un programa completo de 4 años en enseñanza de quiropráctica. En la Universidad del Valle de Ecatepec se enseña la licenciatura en quiropráctica. Tiene una duración de 8 semestres y el egresado se llevará el título de licenciado en quiropráctica. Será una enseñanza completa con el material y conocimientos completos para la práctica. En la Universidad del Valle de Toluca, de igual manera, se enseña la licenciatura en quiropráctica, con una duración de 5 años, incluyendo un año de servicio social. Se da el curso completo con material, teoría y práctica de la carrera. El egresado se lleva el título de licenciado en quiropráctica. En la Escuela Palmer Privada ofrece un curso completo en 6 módulos de enseñanza quiropráctica. Cuenta con planteles principales en la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Dura 4 años y dan el curso completo con métodos materiales y teoría. El egresado se lleva el diplomado en quiropráctica. En el Instituto Mexicano de Medicina Quiropráctica se lleva enseñando desde el 2006 la quiropraxia. El egresado se lleva el diplomado en quiropráctica. En un lapso de 4 años se enseña la técnica, método y material para la práctica médica. Está ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y de igual manera es una escuela privada. Los quiroprácticos tratan a personas con problemas musculares y óseos, como dolor de cuello, dolor lumbar, osteoartritis y afecciones de los discos de la columna. Muchas personas que padecen dolores de cabeza creen que es normal, sin embargo no es así. Un quiropráctico te puede ayudar a determinar cuál es el origen de estos dolores y a trabajar con la causa. El dolor de espalda es muy común y puede impedirnos llevar nuestra vida con normalidad. La quiropráctica puede ayudar a aliviar el dolor y las tensiones alineando correctamente las vértebras. También se ha demostrado que ayuda en caso de escoliosis o de hernias discales. El dolor en articulaciones, una de las principales dolencias que la quiropráctica puede ayudarte a combatir es la artrosis. Dolor de cuello. Accidentes, golpes, latigazos y malas posturas corporales son algunos de los factores más importantes que pueden afectar a hombros y cuello. La quiropráctica puede ayudar a disminuir la tensión proporcionando una mejor calidad de vida. Dolor lumbar o lumbalgia. El dolor en la parte inferior de la espalda, la zona lumbar, afecta a un gran número de personas. La quiropráctica puede ayudar a aliviar el comúnmente llamado lumbago y otras dolencias como la ciática o las hernias discales. Otras dolencias. La quiropráctica ha demostrado ayudar en una amplia variedad de enfermedades como pueden ser la fibromialgia u otro tipo de dolencias no físicas, como son el estrés o la ansiedad. Y ahora, finalmente vamos a ver qué es y a qué se debe la enfermedad de la quiropráctica. El objetivo principal es corregir problemas posturales, aliviando el dolor y vamos a asistir la capacidad natural del cuerpo de curarse. Los quiroprácticos van a tratar a las personas con problemas musculares y óseos.
se van a enfocar principalmente en la columna, que está íntimamente relacionada al sistema nervioso, y van a solucionar desórdenes biomecánicos a partir de su práctica. La lumbalgia, el dolor de cabeza y el dolor de cuello son los 3 problemas más comunes por los cuales los pacientes van a requerir un ajuste quiropráctico o van a buscar este ajuste quiropráctico. La quiropráctica no va a tratar síntomas, sino que va a normalizar la función del sistema nervioso a través de corregir estos desarreglos biomecánicos, principalmente les digo en la columna vertebral, y es por eso que se ve clínicamente mejorías en una amplia gama de enfermedades y síndromes en los que podemos incluir el asma, la artritis reumática, la hipertensión, la depresión, alergias, estreñimiento y zumbidos, inclusive alteraciones en la menstruación, dolor musculoesquelético, que es lo principal. Además, espondilolistesis fibromialgia, el síndrome del túnel carpiano, cansancio crónico, trastornos de sueño, inclusive algunos problemas digestivos y en otras partes del cuerpo. Y pues la quiropráctica no va a tratar ninguna enfermedad, pero nos va a ayudar a la mejoría, ya que el cuerpo va a recuperar su función correcta a partir del tratamiento. Y pues como sabemos, principalmente nos va a tratar al sistema nervioso, que es el que controla y coordina toda la función del cuerpo, y es por eso que el fin del quiropráctico, que el sistema nervioso esté libre de cualquier interferencia. Y pues el ajuste quiropráctico es por el medio por el cual vamos a tener este tratamiento. Y aquí tenemos nuestra bibliografía.